Sí, esto es lo otorgado por sexenio. Esto es lo que se cancela de manera voluntaria. Y esto es lo vigente, 21 millones, que es el 10% del territorio nacional, por eso se habla de 10.6, pero el otorgamiento llegó a ser en la suma de más del 50% del territorio. Muchos ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios no sabían y siguen sin saber de que ya el subsuelo de sus tierras estaba concesionado. En Sonora, la mitad del territorio. En Oaxaca. Fue una fiebre de concesiones mineras. Es como la fiebre de baldíos que se llevó a cabo durante el Porfiriato. En ese entonces, los terrenos baldíos o nacionales se entregaron, se crearon empresas para la colonización y supuestamente estas empresas vinculadas al régimen medían la superficie, en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, ¿sí? Se llamaban compañías deslindadoras, estoy tratando de recordar, y habían 20, 30 compañías predilectas. Entonces, sí deslindaban 1 millón de hectáreas, se quedaban con la tercera parte de lo deslindado. Si era 1 millón, se quedaban con 333,000 hectáreas como pago. Entonces, el resto podía venderlo el gobierno. ¿A qué precio? A muy bajo precio para los allegados al régimen, a veces a las mismas compañías deslindadoras. Un potentado político y terrateniente y comerciante y dueño de embarcaciones, don Policarpo Valenzuela en Tabasco, llegó a tener así 700,000 hectáreas y Tabasco tiene 2,400,000 hectáreas, o sea que tenía como el 30% de Tabasco. Y en el caso de Chihuahua, pues Terrazas tenía también millones de hectáreas, por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua,
Chihuahua era de terrazas. Y estamos hablando de el estado más grande de México en territorio. Chihuahua tiene 25 millones de hectáreas. Y luego es Sonora. Pero bueno, esto era una fiebre que empezó con Salinas, que no solo se entregó la superficie susceptible de explotación minera, sino fue cuando se entrega, por ejemplo, la mina de Cananea, que se vende a quienes son ahora los dueños. Y así se venden todas las minas que eran del sector público, de la nación. Cómo se entregaron todos los bancos. Y ya toda la historia que sabemos, cómo se entregaron los ferrocarriles, que fue muy triste lo de los ferrocarriles, porque imagínense, se empezaron a construir los ferrocarriles desde la época del presidente Juárez. El primer ferrocarril que se inauguró fue el de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Y luego, con Porfirio Díaz, se hicieron más de 20,000 kilómetros de vías férreas, se comunicó todo el país, se dieron concesiones para que empresas extranjeras construyeran los ferrocarriles. Había un estímulo de parte del gobierno para las compañías que construían ferrocarriles, se llamaba subvención. Por cada kilómetro que construían, el gobierno les daba un porcentaje de apoyo, un subsidio. Entonces, por eso, pues se comunicó todo el país, 20,000 kilómetros, imagínense, de vías férreas. Por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril, porque México estaba comunicado completamente. Luego de la revolución se siguieron construyendo líneas férreas, llegan los neoliberales en este periodo que finalizó en esta noche oscura y larga, y acaban con los ferrocarriles en un abrir y cerrar de ojos, y ya nada más hay ferrocarriles de carga. Ya los de pasajeros, pues solo el Chepe, que va de Chihuahua a Mochis, y el Tequila, que no sé si está todavía, turístico. Aprovecho para recomendar el viaje en el Chepe para los que tengan posibilidad de hacerlo, porque es extraordinario ese recorrido por las barrancas de Chihuahua, la barranca del Cobre, y por la sierra. Pero eso es lo único que quedó. Nunca en la historia de México
se había llevado a cabo un saqueo como el que se consumó en 36 años del periodo neoliberal. Y decían que todo esto nos iba a traer beneficios. Y no fue así. En este periodo, además de la pobreza y de la corrupción, se desató la inseguridad y la violencia, que fue lo más dramático, lo más doloroso de todo. Entonces, por eso ya no queremos la misma política económica. Y no es un asunto ideológico, o no solo es un asunto ideológico o político, es de juicio práctico. No funcionó. Por eso hablamos de que neoliberalismo es neoporfirismo, porque esto ya se aplicó durante el porfiriato y fracasó. Bueno, produjo la revolución. Afortunadamente, los mexicanos decidieron a favor de un cambio y lo estamos logrando de manera pacífica. En otros lugares en donde mantienen la misma política, pues hay una situación de ingobernabilidad. Ayer hablábamos de mucha inconformidad ya con el modelo neoliberal. ¿Qué se tiene que hacer? Optar por otra cosa. Es que esto no puede funcionar y no puede producir paz y tranquilidad, porque significa beneficios solo para una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Eso fue el porfiriato y por eso fracasó. Y hay todavía insensatos que hablan de que fue bueno el gobierno de Porfirio Díaz. Si hubiese sido bueno, no hubiese habido revolución. Es sencillo. Pero es un asunto del pensamiento conservador. Es algo parecido a lo que ahora estamos viviendo, que hay nostalgia por la política neoliberal. Pero ¿cómo vamos a seguir con algo que nos llevó al fracaso? Afortunadamente, vamos a sacar adelante al país con lo que nos dejaron, porque así como se concentró la riqueza en el porfiriato, luego con la revolución, pues hay una distribución de riqueza. Se entrega la tierra a los campesinos, que estaba concentrada, se recupera el petróleo, se recuperan las minas y se tenía mucho. El Estado administraba muchos bienes de la nación. Empiezan con esta política a pegarle a todo lo que era de la nación, a saquear
a privatizar, a trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares, 36 años. Hablaba yo de los ferrocarriles, de las minas, avanzaron en el petróleo, avanzaron en la industria eléctrica, los puertos, los aeropuertos. Bueno, los bancos dejaron un banquito que la gente ni sabe que existía. Se llamaba Bansefin, fue el único que dejaron, que ahora ya se va a convertir en un bancote porque va a ser el Banco del Bienestar. Pero todo, imagínense cuánto tenemos que pagar por seguros, porque no hay una aseguradora pública, no existe. Todo se privatizó. Sin embargo, a pesar de que, repito, fue el saqueo más grande de la historia, mucho más que lo que se llevaron durante el periodo colonial, de lo que se llevaron a Europa y a España en particular, en 3 siglos, porque solo en minería, hablando del tema, 5 años de producción minera es el equivalente a los 3 siglos de explotación minera durante la colonia. Por eso hablo de que no hay precedente de lo obtenido. Y miren la pobreza de nuestro pueblo, el salario, la monstruosa desigualdad económica, social. Bueno, afortunadamente, para bien del pueblo, como se da este cambio y decidimos parar el saqueo, pues aquí está, 0 concesiones, y en el caso del petróleo, ninguna concesión, ningún contrato más. Con lo que nos dejaron, como era tanto, y no alcanzaron a llevárselo todo, con lo que nos dejaron vamos a sacar a México, a nuestro querido país, adelante, y vamos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Ese es el desafío, ese es el gran reto.